Pero de griego en griego, se ha propagado el rumor de que el gran Leónidas y sus 300 hombres, lejos de casa, ofrecieron su vida, no solo por Esparta, por toda Grecia y la promesa de esta nación. Una vez hayamos definido los rangos, vamos a proceder a estudiar de qué forma fue que el precio reventó el rango, de qué forma hubo el rompimiento, cómo el precio salió del rango. En el correo que se le envía a los participantes se explica las instrucciones que hay que hacer en la parte 1 y también los objetivos de la parte 1. Luego se explica las instrucciones de la parte 2. En esta parte del video vamos a empezar a trabajar lo que es las instrucciones de la parte 2, cómo trabajar la parte 2. Entonces, vamos a estudiar por ejemplo los rompimientos. Se explica en las instrucciones, en el correo que se le envía a los participantes, cómo estudiar estos rompimientos y qué es lo que hay que hacer en cada temporalidad. Allí está explicado, por favor leer bien el documento, allí está explicado. Entonces, en cuanto a los rompimientos, existen diferentes tipos de rompimientos. Por ejemplo, rompimientos del extremo opuesto del rango, rompimientos desde el nivel medio, debido a líneas emocionales o niveles internos, ¿sabes? La línea esa de doble personalidad, ¿no? Es una línea emocional, la línea de doble personalidad. Rompimientos apoyados en otra línea importante, en puntos pivotes, medias móviles. Y rompimientos con trampa. Entonces, vamos a definir dentro de los rompimientos que escogimos, dentro de los rangos que escogimos en la parte 1, vamos a definir de qué forma hizo el rompimiento el precio en ellos. Por ejemplo, tengo este rango en 4 horas, estoy en un periodo en temporalidad de 4 horas. Vamos a proceder a estudiar de qué forma el precio rompió aquí. Para yo poder estudiar esto, bien, yo lo puedo definir desde aquí en 4 horas, pero ¿qué deberíamos hacer todos? Si estoy en 4 horas, tengo que bajar a temporalidades menores para estudiar bien el rango. Si estoy en el mensual, si por ejemplo estoy estudiando un rango desde el mensual, yo tengo que bajar a temporalidades menores para estudiar mejor el rango internamente. Si estoy en el diario y si estoy trabajando los rangos del diario, entonces tengo que bajar a temporalidades menores aún, así sea para estudiar el gráfico diario, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que estudiarlo de manera detallada. Si yo estoy bien en la temporalidad 4 horas, entonces debería bajar a temporalidades menores que 4 horas para estudiar bien qué sucedió dentro del rango, cómo el precio rompió allí. Si yo estoy en temporalidad de 1 hora, entonces debería bajar a temporalidades menores. Si yo estoy en 4 horas, debería bajar a temporalidades menores. Si yo estoy en diario, estudiando un rango diario, debería bajar a temporalidades menores. Si yo estoy en mensual o semanal, debería estudiar ese rango en temporalidades menores. ¿Qué tantas temporalidades serían recomendadas, ¿no? para estudiar estos rangos? Bueno, fíjense algo. Si yo voy a estudiar un rango mensual o semanal, por lo menos debería yo bajar al diario y al 4 horas, que sería este azul que está aquí. Al diario y a 4 horas, por lo menos, para yo estudiar bien qué fue lo que sucedió internamente dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque yo a este rango debo colocarle su línea emocional, esa línea que va en el medio, que tiene doble personalidad. Debo ya también colocar los niveles, estudiar los niveles, colocarle cuáles fueron los niveles más importantes en el precio, donde hubo esos niveles importantes. Tiene que colocar una línea de una vez. Fino. Entonces, esta se la voy a cambiar porque esto para mí es una línea de doble personalidad. Pero la línea esa de doble personalidad simplemente la voy a dejar igual que un nivel. Fíjense estos momentos en los que el precio hizo soporte sobre esta misma línea. Fíjense aquí cómo hizo soporte, finalmente rompe, confirma un movimiento bajista aquí y empieza a hacer resistencia allí. Luego nuevamente hizo soporte, el precio se va abajo. Aquí lo tomamos como una pequeña resistencia y después hizo soporte. Ya sabemos que esto casi siempre se ubica justo en la mitad del rango, ¿no? Casi siempre. Aquí por lo menos donde estoy recién colocando esta línea nueva, tengo lugares donde el precio me ha hecho resistencia. Aquí parece ver un soporte pequeño, resistencia, soporte de nuevo, resistencia, y finalmente se va. Entonces esto es un nivel, ya esto no pasa a ser una línea de doble personalidad, sino un nivel. Y aún así hay una pequeña doble personalidad aquí.
Entonces, es necesario que yo estos mensuales o semanales, rangos mensuales o semanales, los estudie por lo menos en gráficos diarios o 4 horas. Ahora, los 4 horas, que ya sabemos por la definición como lo hicimos, los 4 horas por lo menos debo estudiarlo en gráfico de 1 hora y de 30 minutos. Miren cómo se ve aquí en 30 minutos. Por lo menos yo debería estudiarlo. ¿Por qué? Porque lo que voy a explicar a continuación que hay que hacer para definir qué tipo de rompimiento hay que hacerlo de manera detallada. Por eso es necesario estudiar en temporalidades menores los rangos que ya escogimos en temporalidades mayores. Cualquier duda, por favor, escríbenme al WhatsApp o me escriben al correo y a través de esa área vamos a mediar esta información. Entonces vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a continuar con el rango que estábamos estudiando ahorita, el semanal. Este rango. Entonces, ¿qué me propone este rango a mí? Fíjense que aquí en temporalidad semanal yo sí puedo ver que hubo una tendencia. Desde el punto anterior hubo una tendencia, el precio se apoyó en una línea media y finalmente se va, aunque se siguió apoyando en un nivel, pero no puedo ver algo tan claro. Por eso debería yo bajar a temporalidades menores, a una temporalidad menor para poderlo estudiar bien, por lo menos diario o 4 horas, ¿cierto? Nosotros agregamos las medias móviles y vamos a ver el resultado. ¿Qué fue lo que hizo el precio en esas áreas? Voy a colocarme aquí en el diario. Vamos a seguir estudiando este. Dice que esta media móvil interactuaron bastante con el precio, ¿no? Como el precio cuando cruzaba la media móvil iba al alza y nuevamente la cruzó y ahora fue a la baja, pero utilizaba las medias móviles como dinámicas. Se puede ver que hacía dinámicas con las medias móviles. Aquí sí, bueno, sí hubo un rompimiento, sí, en este caso dijo dinámica con la media móvil, aquí sí la rompió, pero hizo un buen juego de velas envolventes. Ya sabemos qué hacen las velas envolventes en nuestro gráfico. Y aquí finalmente el precio se fue al alza. Fíjense que estoy en gráfico diario estudiando un rango que se había escogido dentro del mensual semanal, ¿no? Entonces, voy a colocar dinámicas. Vamos a estudiar estas dinámicas, que fue lo que el precio hizo aquí. Lo vamos a colocar según los criterios que ya hemos aprendido. Estoy ubicándola en los lugares más coincidentes. Sabemos muy bien que existen los preliminares. No sabemos cómo ubicar los preliminares. Lo moví. Perdón. Voy a explicar de nuevo. Perfecto, entonces aquí tengo un preliminar. El precio se fue en esta dinámica, el precio se fue al alza. Aquí tengo una segunda velocidad, por ejemplo tengo esta velocidad que ya terminó, ¿no? Se puede ver que el precio desde aquí, así me hizo otra velocidad. Pero terminó, el precio aquí terminó esa velocidad. Y luego finalmente aquí está haciendo otra velocidad. Bueno, se encuentra en un ángulo que no está acorde con el que estamos trabajando en la primera velocidad. Lo lógico que sí va a pasar aquí es que va a buscar esa primera velocidad. El precio quiere llegar a apoyarse aquí en esta primera velocidad. Por ahora está utilizando las medias móviles como líneas dinámicas. Entonces, el precio ya está encontrando un punto. Fíjense que había una dinámica bajista que la rompió con fuerza, la rompió con una fuerza aparente aquí. Y bueno, el precio quiere continuar al alza. Eso está bien. Déjenme ver esa línea roja donde viene. Creo que está mal ubicado el color. Ok, lo que pasa es que esta línea roja es un canal. Esa línea roja es un canal. Recordemos que lo hemos dibujado en el gráfico anterior. Entonces, aquí podemos ver ya
aquí podemos ver ya cómo el precio desde el lado opuesto del rango se fue hasta que rompió con firmeza, ¿no? Pero fíjense el trabajo que ha hecho sobre una dinámica, sobre las medias móviles, aparte sobre un canal, rompiendo con fuerza este canal, rompiendo este canal que estaba aquí atravesado, y también hizo respaldo en el nivel medio del rango. Entonces tengo tres datos importantes. El precio desde la sobreventa se está yendo a la sobrecompra, estaba bien sobrevendido y hay fuerza aparente. Vamos a estudiar estos movimientos. Tienen 131 pips, no, sí son fuertes. Incluso se puede ver el impulso desde aquí. 288 pips, este impulso desde aquí abajo que nace y se lanza con fuerza el precio hasta acá. Se puede ver un buen impulso. Entonces, también se puede ver, primero las dinámicas, está trabajando sobre dinámica y preliminar. Segundo, está utilizando medias móviles. Tercero, hizo soporte en el nivel medio, como ya anteriormente he hecho soporte. O sea, se puede uno lanzar la proeza de hacer compras en este momento de rompimiento tan bueno que hubo. Ahí se puede lanzar esa proeza. Además, son 393 pips, son válidos esos 393 pips, son buenos. Y bueno, finalmente el precio está utilizando no la línea dinámica, pero sí está utilizando las medias móviles como un respaldo para ese movimiento alcista. Además de otra cosa, está utilizando la resistencia de este rango 4 horas que marcamos en el 4 horas. Fíjense cómo la está utilizando. El precio rompe y cómo la está utilizando, está confirmando por encima de ese rango para continuar en movimientos alcistas. O sea, ya sabemos que este sería un buen lugar de descanso, ¿no? Para este precio. Esto fue una buena área de descanso para los inversionistas, disculpen. Entonces, de esta manera yo ya defino que el precio rompe el rango debido al movimiento de tendencia alcista. Entonces, en el documento tenemos rompimiento del extremo opuesto del rango, apoyándose en dinámica anterior, apoyándose en la dinámica propia del rango. Entonces, en este caso tengo un C1.2 apoyándose en la dinámica propia del rango. Eso lo puedo ver aquí. ¿Cómo se ve esto de apoyándose en la dinámica propia del rango? Tengo esto, rompimientos desde el extremo opuesto del rango, que era C.1, algo así como este. ¿Rango de pausa en tendencia alcista fue esto o fue primero una acumulación? Vamos a ver un momentico. Ha sido una acumulación, podemos ver que ha sido una acumulación. Y entonces tengo esto. El precio hizo una acumulación y me hizo este rompimiento, apoyándose en la dinámica propia del rango. Ya sabemos lo que había hecho con el nivel medio, ya el precio me había definido quién era el nivel medio. Dentro de estas recomendaciones digo aquí, puede manejarse en una velocidad o en varias velocidades. El precio se había manejado en una segunda velocidad, pero luego la rompió y parece que va a una primera velocidad. Vamos a ver qué comportamiento tiene en esa primera velocidad. Si la rompe también y hace rango, hay muchos indicios de que va a ir a la baja luego. Entonces, me hizo esto, finalmente rompió con firmeza y bueno, a partir de allí continuó. Fíjense que estaba estudiando un rango, que lo montamos en un gráfico mensual, semanal, pero lo estoy estudiando en gráfico diario y 4 horas, o sea que en gráficos menores se ve algo así. Y eso es lo que pudimos ver, ¿verdad? Es importante saber estudiar muy bien esos rompimientos. También es importante los patrones de evolución que se pueden gestar desde los extremos. Si el precio hace patrones interesantes aquí de evolución, tendríamos que tomar en cuenta eso también. En este caso pues no veo un patrón obvio, ¿no? Lo que sí se ve parece un triple suelo. Entonces el precio me hubiera hecho aquí 1, 2, en esa misma área, aunque la rompió un poco más, y 3. Triple suelo para después irse al alza. Eso es lo que se ve así a nivel macro, ¿no? Viéndolo desde lejos, el gráfico diario. Entonces, así defino el primer rango. Ok, una vez definido el rompimiento del primer rango, estábamos hablando del rango mensual semanal, ese que dibujé hace poco. Vamos ahora a definir qué pasó en este rompimiento. Estoy estudiando ahora un diario. ¿Qué pasó dentro de este rompimiento de este diario? Yo tengo que el precio me hizo un rango, me había roto fuertemente aquí primero. Esto no era un rango en este momento, ¿no? Podemos
en este cuadro que voy a dibujar, en este rectángulo, podemos hacer que esta parte no existía. Voy a colocarle este color, color negro. Voy a colocar el color negro para decir que esta parte que está en negro no existía, ¿verdad? Esto no existía cuando hubo este rompimiento. Entonces fíjense, hubo este rompimiento, aquí no existía este rango. El rango se formó luego del rompimiento. Después el precio vino y se encasilló en esa área y empezó a trabajar ahí haciendo rango, ¿no? Entonces, ¿qué tanto había hecho rango ya el precio históricamente allí en ese mismo punto? Sí había hecho rangos anteriores. Por ejemplo, aquí puedo ver otro rango anterior que había allí en esos precios. ¿Por qué? Porque aquí estuvimos hablando del precio 1.5670. Esto sería 1.5670. Por aquí está. 1.5670. Y bueno, sería 1.57 el número redondo. Aquí. 1.57 el número redondo a este punto. Y 1.55 el número redondo, 1.55 y 1.57 el número redondo. Entonces, si vamos aquí a los precios históricos, aquí también me había manejado ese precio, 1.57 y 1.55 aquí. Me había hecho rango también aquí en esta misma área. O sea, él ya históricamente había hecho rango en esas áreas, en esos precios. Igual que 1.57 y 1.58. 1.57 ya había hecho rangos anteriormente el precio allí. Pero vamos a estudiar ahora qué pasó en ese rompimiento. Fíjense que el precio había hecho rango, las medias móviles están dentro del precio, ya sabemos lo que significa cuando una media móvil está dentro del precio. En este caso no hay una claridad allí sobre qué están haciendo las medias móviles allí dentro con el precio, ¿no? Pero sí tengo claro algo de que había una dinámica bajista ya funcionando, de que el precio estaba trabajando en una dinámica bajista, y esa se puede ver ya allí. Desde hace tiempo había esa dinámica. Fíjense que es una velocidad anterior y el precio se encuentra allí con esta área. De hecho, hay preliminares. Vamos a ver qué tanto los hay atrás. Así, mira, este preliminar es el que se ve desde allí, ese máximo allí. A ver, a ver si tengo más. No tengo más. Eso es lo que se ve. Este sería mi preliminar entonces. Fíjense que para yo poder definir bien qué fue el rompimiento, cómo sucedió ese rompimiento, debo agregar líneas, ¿no? Yo tengo que hacer un buen estudio, ¿no? Tengo que hacer un estudio completo. Lo que se hizo en la primera actividad más lo que estamos haciendo ahora en esta actividad. Fíjense que agregando ese preliminar, yo veo que esto todavía es zona de ventas, es decir, el precio todavía está atrapado bajo la dinámica bajista. Pero aquí sí me engañaron. Es muy posible, si nosotros buscamos en la fecha que sucedió el día 24/08 del 2015, si nosotros buscamos qué sucedió ese día, que de hecho sí sucedió algo, ese es el día de cumpleaños de mi mamá, no me acuerdo ahorita qué fue la noticia que sucedió, pero sí sucedió una noticia. El precio hizo un rompimiento al alza y después cae. En este caso me está rebotando también en una resistencia, que la tengo aquí. Esto había sido una resistencia anterior. Por eso es importante que cuando uno esté trabajando, uno esté haciendo sus análisis, tener bien marcadas todas las líneas. Porque puede pasar eso de que se utilice una línea histórica y uno, si no ha hecho bien su estudio, pues bueno, fíjense aquí, esa resistencia cómo se había trabajado ya. Seguramente esa misma resistencia antes ha sido soporte y bueno, se puede ver, ¿no? Es lo importante que es uno hacer bien sus estudios. Cómo ha servido aquí de soporte esa misma línea. Mira este soporte tan bonito que hubo en esa misma línea. Mira esta resistencia que hubo allí. Mira esa mecha justo que llega allí. Qué interesante ese precio, ¿no? 1.5776. Qué interesante ese precio. Pero se ha comportado a la altura esa línea. Bueno, lo cierto es que esa misma línea fue la que causó, o hasta allí fue donde llegó ese máximo para luego caer. Pero de repente había hecho, me voy a la alza y wow, finalmente decidió irse a la baja. Qué importante también es trabajar la tendencia principal, ¿no? Entender muy bien los conceptos de tendencia principales. Porque si uno se pone a comprar aquí creyendo en este rompimiento alcista, puede quedarse por fuera.
Ahora, vamos a estudiar qué fue lo que sucedió en gráficos menores aquí dentro de esta área. Voy a irme en 4 horas. Miren lo que tenemos aquí dentro de 4 horas. El precio estaba aquí en este rango. Vamos a colocar entonces las líneas ahora. Aquí podemos ver la resistencia. Sí, podemos ver una resistencia buena allí. Vamos a colocar también el soporte. Y vamos a empezar a colocar entonces la línea del medio. Este sería el soporte. Esta sería la línea del medio. Como es un backtesting, como estamos haciendo backtesting significa revisar el pasado, hacer un testeo a atrás, revisar atrás, hacer una evaluación. Entonces, como estamos haciendo un backtesting, no es necesario que coloquemos nombres a las líneas, no es necesario que hagamos clic anotación. Quien quiera hacer esta clic anotación, perfecto, se le felicita eso. Más no va a ser algo que logremos en este momento. Eso de anotar sobre las líneas cuando uno va a hacer un análisis que va a perdurar en nuestros gráficos para luego seguir analizando mañana, seguir analizando la otra semana, seguir analizando el próximo mes y así tener siempre en memoria escrita allí lo que sucedió, lo que encontramos. En esta oportunidad no vamos a valorar eso. Voy a colocar preliminares de ese rango. Fíjense que aquí tengo un preliminar. Preliminares de color rojo. Tengo también preliminares abajo, que sería este. Este sería un preliminar importante. Y bueno, fíjense esa locura de rompimiento que hubo ahí. Y esto ya viene siendo de color azul. Ahora, se puede ver que aquí el precio funcionó en dinámica, ¿no? Funcionó en una tendencia alcista. Se puede ver, allí se puede ver estos 3 puntos claros, me hablan a mí de esa dinámica. Voy a marcarlos aquí. Se puede ver, ¿no? Vamos a ver si es la misma dinámica anterior. Sí, en efecto, la misma dinámica anterior. Precisamente esa es la dinámica que estaba utilizando el precio. Ahora, yo puedo dejar como dinámica principal esta y puedo dejar entonces esta como un preliminar. ¿Por qué? Porque la más concurrida ya sabemos cuál fue, ¿no? Algo así, sobre dinámicas. El precio iba al alza, iba aquí al alza, fíjense las velas que utilizaba, ¿no? Para irse al alza. 136, 151, 175, llegando el impulso hasta 186. Fíjense las velas que utilizaba velas fuertes para marcar ese movimiento alcista que anteriormente las había utilizado también. 127, 151, miren esta vela, 122, 122, aunque el impulso sería desde aquí abajo, 187, unas velas buenas. No son velas 200 pi, 300 pi, pero son velas buenas. Para gráficos 4 horas son velas buenas. Pero una vez el precio ya estaba aquí, me había hecho este movimiento fuerte y me estaba haciendo como que una confirmación, ¿no? De que se iba a ir al alza, ¿no? Él me dijo, bueno, estoy pensando en cambiar de dirección y creo que me voy. Aunque aquí empezaron a aparecer velas de inconformidad, no velas de indecisión. Ya hemos estudiado nosotros velas en la academia, ¿no? Pero también vamos a hacer luego una investigación sobre el tema de las velas. Aquí me aparecían velas de indecisión y finalmente un primer rompimiento duro a la dinámica principal y luego con todo al rango, rompimiento con todo, señores, 249 pips a ese rango. Imagínense esto, primero dijeron vámonos al alza y después resulta que lo engañaron a uno.
aquí hablamos de que existe también eso, rompimientos con trampa. Generalmente suceden por emociones engañosas en momentos de noticias o por trampa que las instituciones hacen. Esto hay que tenerlo muy claro. Siempre suele suceder. Lo cierto es que si uno está creyendo en ir en contra de la tendencia principal, está muerto. La tendencia principal aquí era bajista, por eso no se puede ir en contra de la tendencia principal. La tendencia principal era bajista, o sea que esto decía más a largo plazo me voy a la baja, ¿no? O sea que quien estaba comprando aquí, bueno, pero sucedió un rompimiento con trampa. En el rompimiento con trampa lo que hacen es seducirte y hacerte creer de que el precio va a ir hacia algún lugar. Ya anteriormente estaba haciéndolo, estaban seduciendo a las personas en que vamos a ir alcista, pero de pronto rompe muy fuerte a la baja, ¿no? Ya en este punto, después de haber causado este movimiento alcista, después de haber causado estas entradas institucionales con 130 y pico y haber hecho una de 200 y pico bien buena aquí, ya en este punto uno tiene que creer obligatoriamente en esto. Aparte de que esto está a favor de la tendencia principal de nosotros. Hay que creer de verdad a este movimiento que se estaba gestando a la baja. Favorecido en varias cosas, favorecido a la resistencia esta que estaba aquí, favorecido a que la dinámica principal era bajista, favorecido también a que se encontraba todavía en zonas de preliminares, pero bueno, ya estaba engañando, ¿no? Ya había salido esa zona de preliminares, pero los movimientos que aparecían de velas eran bastante importantes. Esos movimientos de velas que aparecieron aquí son bastante importantes. Entonces, eso sí había que creerlo. ¿Habían engañado parte de la dinámica alcista? Sí, habían engañado, por ejemplo, haciendo este soporte sobre esa media móvil, que también está en la línea emocional, o sea que ya se veían engaños. Lo que pasa es que quien sabe que no hay que trabajar en contra de la tendencia no sale aquí perjudicado. Aunque le digo algo, desde aquí hasta aquí estamos hablando de una buena cantidad de pips, 240 pips, y ya uno haber hecho compras aquí y el precio estar aquí, tú tienes que mover tus stop loss, colocar tus stop loss a favor si es hacer compras ahí, aunque eso está mal, ¿no? Porque estás en contra de la tendencia bajista y tú no puedes ir en contra de esa tendencia porque es la tendencia principal. Aquí teníamos un caso de C4, rompimiento con trampa. Eso es importante entenderlo, ¿no? Vamos a tener, apoyándose en la dinámica propia del rango, que era la que les había explicado. Esto sucede desde rompimientos extremos opuestos del rango. Vamos a tener, por ejemplo, apoyándose en dinámica anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio hace el rompimiento, fíjense que aquí está en color naranja los rompimientos, hace el rompimiento, pero se apoya en una dinámica anterior. El precio rompe apoyándose en dinámicas anteriores. Eso es una clase de rompimiento. Cuando uno lo estudia en gráficos menores, ¿qué va a encontrar? El precio me había hecho rango, se encontró una dinámica vieja por allá que había funcionado aquí abajo, una primera, una segunda velocidad, que es muy posible que eso suceda en el gráfico de 4 horas que acabamos de estudiar cuando se encuentra esa primera velocidad. Entonces se encuentra la primera velocidad y sucede esto, igual que aquí. Una dinámica vieja que el precio se la consigue aquí y finalmente rompe ese rango. Sabríamos entonces que esto fue una pausa, una continuación, ¿no? Dinámica anterior. También existen otros tipos de rompimientos, por ejemplo, los rompimientos que son apoyados en otra línea importante. En este caso tendríamos un precio que estaba haciendo rango en una distribución, un precio caro, estaba haciendo un rango de distribución, el precio se consigue un cruce de medias móviles o se consigue medias móviles y ¡plum!, finalmente va a la baja. Además de eso, pues bueno, ya sabemos que un cruce de tendencia también te habla de, un cruce de medias móviles también te habla de cambios de tendencia. Se lo puede conseguir así o se puede conseguir una sola media móvil. Esto sería en el caso de las distribuciones. En el caso de las acumulaciones es lo mismo. El precio estaba haciendo una acumulación, es un rebote, rebota por encima y eso lo utiliza de propulsión, lo utiliza para irse al alza, igual que aquí. Lo importante era que la dinámica principal ya estaba muerta y eso es lo que hay que entender, la dinámica ya estaba muerta. Esto sería un rompimiento apoyado en otra línea importante.
Y también otra clase de rompimiento apoyado en línea importante serían líneas como los puntos pivotes, las medias móviles, los números redondos, líneas que vengan del Fibonacci, líneas emocionales anteriores, por ejemplo las líneas emocionales de los triángulos y las líneas de doble personalidad anteriores. Por favor, lean bien las recomendaciones que se le entregan aquí. Eso es lo primero que hay que leer antes de empezar a estudiar. Antes de empezar a estudiar los videos. Mejor que se lea toda la recomendación y después se estudie bien los videos. En el caso del rompimiento apoyado en otra línea importante, podríamos encontrar lo que sucede cuando hay distribuciones. Cuando hay distribuciones que los precios están caros, por ejemplo, la línea importante, el número redondo estaría aquí arriba a veces, o a veces está en la mitad, o a veces está funcionando como un soporte. Pero lo cierto es que la confirmación me la da en esa línea importante. Aquí está, por eso lo estoy pintando de color naranja, para que se entienda bien. Se había hecho un rango, estaba bien definido. Bueno, ahí vemos cómo funciona. Y si es en el caso de la acumulación, igualmente. El precio toma esa línea importante para hacer sus propulsiones. Eso es algo que hay que tener bien claro para no salir engañado. Les recuerdo, por favor, lean las recomendaciones que hacemos en el correo que le enviamos. Léanse cómo es terminar. Incluso, véase bien que está la parte 1 y la parte 2. Y en la parte 2 explicamos qué hicimos con los gráficos diarios, qué hicimos con los rangos semanales y mensuales y qué hay que hacer ahora con los rangos del gráfico diario y con los de 4 horas. Ojo, con los rangos del gráfico diario y con los de 4 horas. Ya sabemos los colores que se le asignaron a los rangos. O sea, estudien solamente los diarios y los 4 horas. No es necesario que estudien los rompimientos de los mensuales. Entonces, clasificamos qué tipo de rompimiento sucedió, explicado bien con líneas. Por favor, monten sus líneas. Yo les entenderé que no van a colocar los puntos pivotes, eso es de entenderse porque los puntos pivotes han cambiado, pero sí es necesario que puedan buscar relación en todo lo que es las líneas importantes de más, ¿no? Las otras líneas importantes. Una vez se seleccione qué tipo de rompimiento sucedió y una vez se lea lo que les estoy explicando aquí, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder estas preguntas que están aquí. Esto está dentro del objetivo de la parte 2. Nosotros tenemos que registrar en una nota, ustedes lo pueden hacer en una nota o lo pueden hacer en un documento. Van a registrar cuánto mide el rango, amplitud del rango. Una amplitud del rango sería medir incluyendo preliminares, ¿no? 135 pips mide esta amplitud de este rango, de este ranguito que está aquí. Esa es la amplitud de él. Amplitud del rango. Anota el tamaño de su amplitud expresado en pips. Responde además qué tipo de rango es. Ya sabemos cómo clasificar los rangos, ¿no? Pausa, acumulaciones, distribuciones. El volumen que manejó ese rango. Y esto solamente lo vamos a hacer dentro de los gráficos de 4 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo del volumen? Insertar indicadores, volúmenes. Perdón, me llevó otro que no era. Volúmenes. Y fíjense aquí tenemos los volúmenes. ¿Qué es importante hacer aquí? Una vez estemos dentro del rango, vamos a ver cuáles fueron los máximos volúmenes que se encontraron. 37.168 contratos en este movimiento alcista. Fíjense en este movimiento bajista que parece tan fuerte, miren lo que sucedió. 30.939, en este eran 37.000, o sea 7.000 contratos más. Miren este movimiento alcista que se gestó aquí. Me hizo 27.677 contratos. Pero esto se puede reflejar en este periodo. Ahora, todo este periodo alcista incluyó la cantidad de contratos que se gestaron desde esta devolución, que serían la media de esta, más
estos periodos que hubo aquí. Es decir, yo tengo 37.168, tengo 13.000, tengo 16.000, tengo 11.000 y tengo 27.000. Entonces yo puedo sumar cuántos contratos hubo en este impulso alcista, ¿cierto? No les voy a pedir que me hagan la suma y me mantengan toda esta información registrada. No es para mí, es para beneficio de ustedes. Entender cuántos contratos se registran en un impulso alcista, cuántos contratos se registran en un impulso bajista. Este impulso bajista iría desde aquí contando 30.000, 30.000 también, 13.000, 13.000, 11.000 y 30.000. Entonces, contando estos 90.000 que hay por este lado en los contratos mayores, más estos que están por aquí, que sería alrededor de 120 y piquito. 120.000 contratos a la baja. Entonces, estamos contando 120.000 contratos a la baja en contra de una gran cantidad de contratos al alza. Es bueno entender cuál es la puja de contratos aquí, qué tanto es la puja aquí. Lo que quiero es que se entienda cómo son las pujas de contratos. Entonces, así como se hizo en gráficos en este gráfico, se puede hacer en varios gráficos de 4 horas. Cuando pujan los inversionistas a la baja y cuando pujan a la alza, ¿cómo invierten ellos? ¿Qué tanto invierten en estas pujas? Por ejemplo, esta que hubo aquí, son pujas mucho más pequeñas. Vamos a ver. Aquí hubo 5.949, pero se ven las velitas de pausa, son velitas pequeñas. Había como que incertidumbre, ¿no? En ese momento. 10.000, este momento no fue tan volátil, no había tanta confianza en este movimiento alcista como en aquel. Y aún así, fíjense lo que sucedió. Precio rompe, aparecen velas envolventes por este lado, el precio aquí está rebotando prácticamente sobre la resistencia y todo esto es confirmaciones en esa misma área. Se está usando ahora la dinámica de esta alcista y bueno, el precio se ha ido al alza. Eso es parte de estudiar los volúmenes. Eso de estudiar los volúmenes no se le exige al participante de que va a registrar volumen a volumen todo aquello. Lo que se quiere es que tenga la capacidad de entender. Más adelante, en otra actividad, vamos a estudiar más sobre los volúmenes. Por ahora es que tenga la capacidad de entender cuánto volumen abarca un rango. También reconocer qué tipo de rompimiento ha sucedido, ¿no? Ya sabemos cuánto mide el rango, cuál es el volumen que se manejó allí, cuál fue el rompimiento que sucedió, qué tipo de rompimiento, clasificarlo, mencionan si consideras que hubo inición y confirmación y mencionan si hubo velas decisivas. Esto lo vamos a anotar en un documento sobre cada rango que estudiemos, esos 5 que se piden diario y de esos 5 que se piden 4 horas, y lo vamos a compartir también en el correo. Se va a enviar eso que escribieron. Esa respuesta que están aquí, A, B, C, D y E, la vamos a responder en el correo. Y bueno, finalmente termina la actividad. Hay tiempo suficiente, tómense la actividad, revísenla bien. Por favor, primero hagan la primera parte, después hacen la segunda parte y después graban el video. No es necesario grabar el video mientras estén haciendo su actividad. Yo lo hago así para explicarle a ustedes qué es lo que hay que hacer. Pero no es necesario que graben toda la actividad. Solamente hagan su actividad y después graban las conclusiones de la actividad. Y comenten en el video acerca de la segunda parte, no de la primera. La primera, los profesores, nosotros la podemos evaluar objetivamente. La podemos evaluar a distancia, solamente viendo cómo seleccionaron cada área. Pero el comentario, por favor, que sea acerca de la segunda parte. Bueno, cualquier cosa, por favor, estamos a su orden a través del WhatsApp y a través de correo. Muchas gracias por el apoyo recibido.
Ahora, en este pedazo de tierra llamado Platea, las hordas de Jerjes enfrentarán la aniquilación. ¡Au! El enemigo nos sobrepasa 3-1. No está mal para cualquier griego. Este día, rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. ¡Agradezcan, hermanos! ¡A ti, Leónidas, y a los valientes 300! ¡A la victoria!